en la plataforma, ¿ya? Miren. Bueno, acá hay un pequeño video de lo que respecta a la seguridad de la información versus seguridad informática. La clase anterior habíamos visto de lo que es el plan de seguridad informática, pero como una propuesta, alguna idea que ustedes tengan sobre la organización, sobre algún comentario propuesto que piensan hacer, ¿no? En esta parte ya este es un producto final que van a hacer lo que respecta al plan de seguridad de la información. A ver, repito, ¿qué diferencia hay entre seguridad de la información y seguridad informática? Una, tanto como otra, están íntimamente relacionadas entre sí, ¿sí? La diferencia es que la seguridad de la información es más detallada, o sea, en cada evento que se realice, se va a especificar de manera más detallada, se va a especificar de manera más procedimental, ¿no? Es como si yo le dijera, a ver, es como si yo si le dijera, un proyecto y un plan. ¿Cuál es más amplio, el proyecto o el plan? El proyecto, obviamente, ¿no? Algo así sucede. En plan de información y en plan informática, la parte informática solamente se ve la parte, en la de seguridad informática se ve la parte general, se podría decir, lo especificado, nada más, lo general, lo genérico. Y en la parte del plan de seguridad de la información es más amplio, ¿sí? Más detallado. Ahora, si yo les digo que me haga un plan de seguridad de la información, realmente como es, se van a demorar mucho tiempo, no lo van a hacer en una semana. Sea realista, ¿no? Ya esta semana estamos terminando todo y la próxima semana yo cierro ya la tercera unidad, es el 30 de julio. Ahora, lo que sí me interesa a mí en esta parte, estimados estudiantes, es que ustedes se basen a la clase que yo les he preparado para que ustedes simplemente ahí se adecúen lo detallado, lo elemental. Eso es lo que necesito que me entiendan, ¿ya? Miren, pero primero hay que entender esta parte, ¿no? Esta parte motivativa. ¿Qué diferencia hay entre seguridad informática y seguridad de la información? Miren, seguridad y seguridad de la información, seguridad informática y seguridad de la información. Ahí pueden ustedes leer, decir y pueden observar, pueden parecer los mismos, ¿no? Pero todos sí se tienen en cuenta que el desarrollo y la evolución de la tecnología tiende hacia el modelo a de digitalizar y de manera de cualquier tipo de información. O sea, ¿qué significa esto? Que se encuentran destinados en vivir en armonía, ¿no? En este caso, ambos están íntimamente relacionados, sí, entre sí. La diferencia, ¿cuál es? Es que uno detalla más que el otro, ¿no? El de seguridad informática es genérico y el de seguridad de la información es más detallado. Ahora, cuando hablamos de seguridad informática, se describe como la distinción táctica y operacional de la seguridad, ¿ya? Describe como la distinción táctica y operacional de la seguridad. Mientras que la seguridad de la información es la línea estratégica de la seguridad. ¿Sí? No sé si se entiende hasta ahí. Esto también lo tienen ahí en el WhatsApp que les enviaba el documento PDF, ¿ya? Entonces, hay una distinción ahí, táctica y operacional, ¿ya? Y la seguridad de la información es una línea estratégica. O sea, en base a la parte de seguridad informática, la parte del plan de seguridad informática, trabaja ya recién el plan de seguridad de la información. O sea, necesita primero del plan de seguridad informática para que pueda desarrollarse o aplicarse el plan de seguridad de la información. ¿Me dejo entender? En base al plan de seguridad informática necesita. O sea, es decir, necesita definir que ustedes en la información que han hecho la semana pasada solamente con respecto a la propuesta, en base a eso ustedes van a implementar, ¿sí? El plan de seguridad de la información. Ahora, cuando hablamos del plan de seguridad de información, ¿qué significa eso? A ver, ¿quién lo va a ir leyendo? A ver, aquí ustedes pueden darse cuenta que el plan de seguridad de información es un conjunto ya de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos. O sea, todo aquello que va a resguardar, a que va a proteger, a lo que va a solventar un seguimiento previo frente a ello, ¿no? Con la intención de tener tres aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos que se debe tener en cuenta en el plan de seguridad de información?
Uno es confidencialidad, dos es disponibilidad y tres es integridad de los datos. Confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. Esos términos habíamos hablado en las primeras clases de seguridad informática. ¿Ya? Entonces, acá lo que ustedes van a hacer es seguir este esquema. Miren, yo acá les he puesto un esquema para que ustedes se puedan guiar. Y este es un esquema ya terminado y trabajado por la empresa Bianco Safi. Bianco Safi es una empresa, una organización que se encarga de lo que manejo del fondo de inversión y el valor de la información de la necesidad. Está protegida de los riesgos a los que se expresa, ¿no? O sea, me va a trabajar en base a lo que hace en su rubro, ¿sí? Sin desprender de un sistema de gestión de la información, el SGSGI, ¿no? Eso lo habíamos visto nosotros. Que eso se apoya en base a qué? En base a una norma estándar ISO 27001, eso también lo habíamos visto, ¿no? En la clase anterior. Mire, todo esto está relacionado en base a lo que se trabaja en la organización. ¿Qué más podemos ver acá en este plan de seguridad de la información? Hablamos de un contexto situacional, ¿sí? Por ejemplo, acá les estoy colocando entre paréntesis lo que ustedes tienen que ver según videos mostrados del plan de seguridad. Tomar como ejemplo la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto sobre el plan de seguridad de los videitos de la clase anterior sobre una empresaria y les había puesto ahí 3 partes de videos? Eso es para que ustedes se guíen, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de un sistema de lo que es clase de seguridad, lo que es la ciberseguridad para la organización, ¿no? Ustedes más o menos pueden idear o pueden, en este caso, eh, adaptarlo, por decir así, el nombre de una empresa. Esa empresa va a ser ficticia, obviamente, va a ser simulada por parte de ustedes. Ustedes, para eso está su grupo. Porque aquí no se va a trabajar de manera individual, aquí tienen que trabajarse, todos tienen que trabajarse de manera grupal. Y a quienes van a trabajar y a ustedes, esos lo ven, ustedes mismos, como grupo. ¿Ya? Entonces, yo lo que necesito es que en esta parte final del producto, ustedes solamente van a tener que especificar 2 cosas nada más. Lo que han propuesto en su plan de seguridad informática y la parte detallada, lo que es del plan de seguridad de la información, que es la clase del día de hoy. En base a esta parte, ustedes tienen que presentar su producto final. Solamente es texto, jóvenes. Aquí no van a tener que hacer otra cosa que solamente traducir el texto. Por ejemplo, yo acá les he puesto un plan de seguridad de la información totalmente terminado. Bueno, en realidad, en la plataforma, el archivo que he colgado como guía es 40 hojas, pero aquí en la sesión de clases solamente es algo de 8 hojas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes al menos hagan una simulación del contenido. Miren, observemos acá el plan. Nos habla de la siguiente forma. Por ejemplo, acá estamos observando la introducción. Bueno, en este caso ustedes pueden colocar, por ejemplo, asociados, Barbosa y Araujo, etcétera. No pueden inventar un nombre a la empresa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le van a hablar acerca de un contexto situacional, o sea, cómo trabaja su empresa, qué es lo que hace, a qué se dedica, qué actividades realiza, etcétera, ¿no? La parte organizacional. Eso también se ha visto la semana pasada. Y luego acá nos habla de la parte organizacional, por quienes están conformados. Por ejemplo, acá hablamos de una persona que tiene un determinado cargo, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos da a detallar el entorno en sí, cómo está estructurada la empresa como departamento. Ustedes pueden agregar, por ejemplo, un departamento de soporte técnico, pueden agregar un departamento de seguridad informática, pueden sacar un departamento, por ejemplo, de redes. Bueno, eso ustedes ya lo acondicionan de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que ustedes van a ir poniéndose de acuerdo con su grupo, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí es un ejemplo que ustedes está dando. Por ejemplo, aquí se ha tocado que Bilanco Safi es una empresa que se está dedicando netamente a lo que es la infraestructura tecnológica, ¿sí? O sea, me dejo entender, aquí se está hablando, por ejemplo, de netamente la infraestructura tecnológica. Lo que realmente ustedes van a trabajar aquí es la parte de la infraestructura tecnológica. Todo esto que les estoy explicando es la primera parte. Ahí está detallado la parte principal. Todo es la primera parte. Esto es elemental. ¿Por qué?
porque en base a ello va a tener una sincronización de lo que van a ir haciendo detalladamente. ¿Sí? A ver, ¿preguntas hasta ahí? Podemos enfocar de cualquier empresa, ¿no, profesor? Sí, a ver, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, profesor. Profesor, Sí. ¿el plan de seguridad va a ser de cualquier empresa o especialmente de lo que es informática? Puede ser de cualquier empresa, puede ser de alguna institución de colegio, puede ser de repente de su negocio de su tienda, puede ser de repente de la municipalidad, puede ser de repente del Instituto Jorge Desmaizón Seminario, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes nuevamente lo adecúen, o sea, aquí si yo les pido que lo hagan de una empresa real, así como debe ser, prácticamente no lo van a poder hacer nadie porque el tiempo es muy limitado. Recordamos que el tiempo no está limitado. Solamente ustedes lo que tienen que hacer es una simulación nada más sobre Guiándonos de todos la los empresa pasos que que ustedes ustedes están desean. indicando. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Para que ustedes puedan conocer la estructura, familiarizarse y saber cómo está o cómo es un plan de seguridad de la información. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, esta es la primera parte, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ahí pueden cambiar, de repente pueden colocar centros de cómputo, instalaciones, etcétera. Ya ustedes lo pueden ir adecuando, ¿no? Obviamente ahí tienen que darse una atribución. Por ejemplo, supongamos que la señorita Paredes Sánchez Manuela es jefe de sistemas. Supongamos que, por decir, a ver, un nombre, a ver, Timaná Edadil, por ejemplo, ¿no? Asistente, o de repente, DTI, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, ustedes ya lo van adecuando de acuerdo a cómo van a ir organizándose, ¿ya? Por favor, eso es así de manera grupal. Muy bien, entonces esta primera parte sí se ha entendido. Vamos ahora al objetivo. El objetivo sí o sí tiene que ir. Por ejemplo, ¿cuál es el carácter que tiene este plan de seguridad de la información? Miren lo que dice ahí. El presente plan tiene como objetivo establecer políticas, procedimientos y controles, ¿no? Establecer políticas, procedimientos y controles, así como una estructura organizacional. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van acá simplemente a redactar cuál es el carácter, ¿no? Por ejemplo, las políticas organizacionales, por ejemplo, ¿no? Las políticas organizacionales, que bueno, les expliqué, les está especificada en la sesión anterior. ¿Qué procedimientos van a hacer? Ah, bueno, los procedimientos son aquellos que van a ser detallados después, ¿no? ¿Qué controles también, no? Les había explicado que son controles, todo que tiene que ver con respecto a la parte de la seguridad informática. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de criptografía, que habíamos visto, o de autenticidad de claves, de acceso, etcétera, ¿no? Eso simplemente ustedes lo tienen que determinar de manera redactoria, esta parte, ¿ya? Luego viene el alcance del plan. ¿Qué es el alcance? El presente plan tiene como alcance los siguientes procesos críticos de Blanco Safi, ¿no? Bueno, en la clase anterior habíamos visto que es un alcance. Ahí en la sesión anterior está, ¿no? Bueno, aquí ya nos habla con el ejemplo ya dado de Blanco Safi, que es la empresa, ¿no? El presente plan tiene como alcance los siguientes procesos críticos de Blanco Safi. Por ejemplo, aquí vemos lo siguiente. Número uno, proceso. Luego sigue áreas involucradas. Por ejemplo, acá hay una tablita en donde nos está diciendo su realidad de la empresa Banco Safi, ¿no? Cómo está vinculado, cómo está interrelacionado así sus áreas, ¿no? Proceso, por ejemplo, estructuración y inscripción de un fondo, por ejemplo, ¿cómo será? ¿Quiénes participan? ¿No? Por ejemplo, su empresa, si se dedica al almacén, por ejemplo, ingreso y egreso de mercadería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué área participa? Área contable, área de almacén, área de despacho, ¿no? Área de logística, qué sé yo, ¿no? Proceso. Bueno, acá nos habla, por ejemplo, de lo que realiza su empresa. Bueno, en esto de caso es una breve referencia, en realidad, ¿no? Sobre las áreas que trabaja,
y respectado proceso. O sea, mejor dicho, esta parte es lo que es el negocio. Esta parte es netamente a lo que es el negocio. ¿Qué norma ISO ve el negocio? ¿Se acuerdan? Para determinar la funcionalidad del negocio, ya, bueno, más o menos, ya ustedes aquí van a darse cuenta que esto está relacionado al negocio, al funcionamiento y seguimiento del negocio, de la empresa o de la organización. Base legal. Acá les estoy colocando entre paréntesis lo que viene a ser la parte de política de seguridad. Si hablamos de normas ISO, base legal, normas ISO, todo relacionado a lo que habíamos visto relacionado a normas ISO. ¿Lo van a colocar todas las normas? No, solamente las que sean adecuadas, o sea, las que sean de prioridad nada más. Profesor, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, en mi empresa, la norma ISO 27000, claro, dependiendo a lo que trata, ¿no? ¿Puedo colocar de repente la norma 27799? También, bueno, ustedes ya lo pueden colocar, ¿no? De acuerdo a cómo se han organizado. En las políticas de seguridad tienen que ver con lo que es normativas, ¿ya? Normativas. ¿Qué vamos a ir observando acá? Si ustedes se dan cuenta aquí, hay una parte donde nos dice definición de términos. ¿Qué viene a ser la definición de términos? La definición de términos viene a ser los requerimientos o controles de seguridad. ¿Qué requerimientos y o controles de seguridad podemos ver nosotros? ¿Cuáles son los requerimientos y o controles de seguridad? ¿Qué requerimientos? Por ejemplo, acá vemos lo que es activo de información. Cualquier información o recurso informático que tiene valor para la organización. ¿Sí? En esta parte, ustedes aquí pueden observar todo lo que es la parte de activos de la información. Cualquier información o recurso informático que tiene valor para la organización, por lo tanto, debe ser protegido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes pueden colocar, por decir, cualquier información que debe tener una autenticidad o autorización, por ejemplo, ¿no? Por parte del usuario o por parte del jefe del área. Por ejemplo, acá nos habla de código malicioso que induce funciones de dañar o de dar la información de manera no autorizada. Por ejemplo, ustedes pueden colocar, se necesita instalar dos antivirus originales, ¿no? Para cada computadora, en la cual cada licencia original de un antivirus llamado OS Security cuesta de 200 soles, en la cual se necesita invertir 400 soles, pero solamente se necesita utilizar para dos computadoras y me pueda proteger, por ejemplo, los virus que hoy en día están de moda de manera de red. Como nadie usa memorias UCBs o se utiliza a nivel de redes sociales y de internet y de páginas web, entonces necesito tener un antivirus completo, original, que me proteja y me dé mejor seguridad. Para eso, pueden ustedes redactar algo al menos ahí, ¿no? La C dice, contingencia e interrupción que afecta directa o indirectamente la capacidad de la organización. Acá nos habla solo lo que es la parte de gestión. Ustedes pueden hablar sobre gestión, por ejemplo, se necesita organizar la información documentaria de manera virtual, organizado por carpetas, de repente que esa información se envía a los correos, que cada información deba tener una protección oculta de carpetas, etcétera. Ustedes pueden ahí hablar sobre el tema de contingencia, ¿no? La contingencia, ¿qué significa? La contingencia significa que ante una eventualidad de emergencia se adecue un plan de salvaguardar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una contingencia puede ser eso, ¿no? Que los archivos estén guardados en un correo, ¿no? Por ejemplo, si por A o B mi computador o las computadoras sufren un cortocircuito, se malogran de repente algunas máquinas, entonces esa información que es relevante está guardada en la nube o está guardada en el drive o está guardada en el correo, qué sé yo, ¿no? Entonces ustedes más o menos pueden ver sobre la parte de contingencia, lo que es respaldo de información, lo que es salvaguardar copia de seguridad. ¿Qué más vemos en la parte de, por ejemplo? Aquí ustedes pueden también relacionar algunas informaciones o cláusulas que se había hablado de la clase anterior. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de, nos dice control dual, se refiere a que el trabajo de una persona sea verificado por otra, asegurando
que ha seguido el plan autorización de las operaciones y que ha sido correctamente registrada de última. Bueno, aquí en el control dual significa el proceso, ¿no? La forma, la ruta, el camino, los pasos que se han hecho. Por ejemplo, si una persona ha verificado, asegurado un plan de autorización de las operaciones y que estas han sido correctamente registradas o ultimadas, ¿no? O sea, eso dependiendo ya a lo que queda conveniente, ¿no? Muy bien. A ver, entonces esta parte son algunas ideas, algunas cosas que yo les tengo que ir explicando para que ustedes me vayan detallando, van conociendo, por ejemplo, en la parte E, ¿no? Y eso lo van a poder encontrar también en el archivo. Lo ideal es que ustedes lo entiendan, ¿ya? Porque esto ya está colgada en la plataforma. La parte E nos dice identificación de usuario o grupo. Un identificador de usuario que se asigna a una persona para facilitarle el acceso a un sistema de información. Hay casos en que un identificador es utilizado por un grupo de usuarios de manera autorizada, identificando qué persona es la que usa el identificador en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de roles de usuarios. Hay usuarios que son administrativos, hay usuarios que son invitados, hay usuarios que son, en este caso, que son parte administrativos y parte invitados, pero generalmente se dan dos tipos de usuarios, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en los usuarios? Tanto administrativos como invitados, ¿no? Clientes. Bueno, aquí pueden hablar sobre el tema de roles de usuario, ¿no? Grupos de usuario. La F nos habla de incidente de seguridad de la información, evento asociado a una posible falta de la política de seguridad, una falla de controles, una situación previamente desconocida relevante para la seguridad, etc. Aquí tiene que ver todo lo que es la parte operativa. Por ejemplo, puede haber alguna necesidad o algo necesario para o de que se necesita en la organización. Por ejemplo, si deseamos por decir, gabinetes, ¿no? Seguros contra incendios, por ejemplo, ¿no? O necesitamos de repente una instalación correcta o una instalación completamente viable, ¿no? Autorizable por el usuario, ¿no? Que esté garantizada con ciertos protocolos, ciertas normas. ¿Qué más vemos aquí? Por ejemplo, alguna información que necesita ser mejorada, ¿no? Hablamos de la G, por ejemplo. La letra G nos dice, cualquier forma de registro electrónico, óptico o magnético en otros medios similares susceptible de ser procesado, distribuida y almacenada, ¿no? Por ejemplo, derecho de respaldo, ¿no? Toda información debe tener realmente un respaldo o un mecanismo, por ejemplo, de prevención, ¿no? Hablamos también de los mecanismos, ¿se acuerdan? Los mecanismos preventivos, los mecanismos correctivos, de los mecanismos detectivos y la criptografía, ¿no? Bien. Luego la H nos habla de un objetivo de control, una declaración de propósito. ¿Qué es un objetivo de control? Una declaración de propósito, resultados que resultan mediante la implementación de controles, ¿no? Que han sido bajo una tecnología de información particular. Los controles son eventos o acciones que se realizan bajo una actividad informática, ¿no? Por ejemplo, la clase pasada les había puesto en el archivo sobre un control de información con respecto a ver, a lo que son las partes de contraseña o de accesos, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener bien claro esa parte. Bien, luego nos habla de un proceso crítico. ¿Qué nos dice acá el ejemplo, según Blanco Safi? Nos habla del proceso considerado indispensable en la continuidad de las operaciones y servicios, cuya falta u operación deficiente pueda tener un impacto financiero significativo en la compañía. Por ejemplo, ¿qué impacto puede hacer en su negocio, negocio, que pueda ser significativo y pueda tener, en este caso, un respaldo en la seguridad de la información? ¿No? Por ejemplo, acá nos habla de la parte financiera. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, de la parte de almacén, de la parte de compras, de repente de la parte de ventas, etcétera, ¿no? Ya ustedes es de acuerdo a esa parte a lo que lo adecúen, según su necesidad. Bien,
La letra J, ¿qué nos dice? Propietario. Cuando nos habla de propietario, nos está hablando de la persona que organizativamente tiene la responsabilidad de mantener operativos sus activos de información. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de activos de la información, hablamos de activos de la información cuando existen, lo que hay, lo que existe dentro de la organización. Determinar su criticidad y clasificación. Establecer requerimientos de protección y validar los derechos de acceso a los usuarios. O sea, esa es la idea, ¿no? El propietario en este caso puede ser, por ejemplo, el gerente, puede ser el dueño del negocio, el de la empresa, va a realizar organizativamente la responsabilidad de mantener operativos sus activos de información, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todo ello va a tener un proceso de derecho de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de requerimientos de protección, ¿qué requerimientos de protección y validar derechos de acceso a los usuarios? Listo. Luego hablamos de lo que es recurso informático. ¿Qué viene a ser un recurso informático? Todo lo que respecta al hardware, al software y comunicaciones destinado al tratamiento de la información. Todo lo que es recurso informático es lo que hay, lo que significa, por ejemplo, computadoras, UPS, por ejemplo, servidores de redes, de repente, cables UTP, tarjetas inalámbricas, ¿no? Por ejemplo, extintores contra incendios, de repente señalización de seguridad entre eventos sísmicos. Por ejemplo, si se habla de seguridad física, ¿no? Habríamos visto lo que es seguridad física. Si hablamos a nivel de software, a nivel de base de datos o a nivel de seguridad, también habíamos visto, ¿no? Las primeras semanas, también, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden especificar eso, ¿no? O sea, esta parte del plan está relacionada en sí a todo lo que nosotros hemos visto en las semanas anteriores, tanto en la primera y la segunda línea, no sé si recuerdan. Y todo eso ustedes pueden ir revisando su información y prácticamente ir elaborando este producto, este plan de seguridad informática. Muy bien. Sigamos. Por ejemplo, miren, aquí hay una parte importante, ya se nos corta el Zoom, igual vamos a volver a entrar porque hay bastante que explicarles, ¿ya? Sí, esto sí es obligatorio para que ustedes puedan tenerlo cada uno. Yo les voy a enviar este video grabado que estoy explicándoles aquí ahorita y también les voy a colgar este videito en la plataforma, ¿ya? En la parte I nos dice RIT. ¿Qué viene a ser un RIT? Un reglamento interno de trabajo. Escuchen, toda organización, empresa o institución, ya sea institución pública o privada, tiene su RIT, su reglamento interno de trabajo, o también conocido como RI, reglamento interno. Es un documento de gestión. ¿Tiene que ver esto con la seguridad informática? Lógicamente es que sí, porque es parte del negocio, es parte de la organización. Dice, reglamento interno de trabajo tiene como objetivo, como objeto, establecer el marco normativo. Cuando hablamos de marco normativo, hablamos de la parte de normas, la parte legal, de lo que estipula la organización, de algunas políticas dentro de la organización, sobre el cual se desarrollan las actividades laborales. O sea, todo relacionado a la parte laboral que tiene que ver con lo que es recursos humanos, o sea, las personas quienes están involucradas dentro de ahí, y aquellas que van a desarrollar sus funciones como tal, ¿ya? Entonces, esto me va a permitir a nosotros, en este caso, llevar un adecuado ambiente, un adecuado contexto, un adecuado entorno dentro de la empresa, en este caso de Blanco Safri, ¿no? Ustedes ya pueden colocarle otro nombre a la empresa. Y los trabajadores entre sí, los trabajadores independientes, ¿ya? A ver, entonces, miren, esta parte, hasta la cláusula I o hasta la letra I, sí se está entendiendo, ¿verdad? Vamos a nosotros a salir y vuelta vamos a conectarnos porque el Zoom ya no nos va a dejar continuar. Y luego espero que se haya comprendido, ¿ya? Vamos a entrar y en esta segunda parte que voy a seguir explicando, estamos en la sexta hoja, en la séptima hoja ya, luego vienen sus preguntas, ¿ya? A ver, ¿se entendió?